تطل كولومبيا على شواطئ المحيطين الهادئ والأطلسي، ولها حدود شمالية مع بنما وجنوبية مع البيرو والإكوادور وفنزويلا والبرازيل. يزيد عدد سكانها عن 46 مليون نسمة. تعتبر الرابعة اقتصاديا في أمريكا الجنوبية بعد البرازيل والأرجنتين والمكسيك، وهي من أكبر منتجي المخدرات في العالم، كما تعاني من حرب أهلية طاحنة يزيد عمرها عن 6 عقود. La presencia de grandes comunidades de Israel han dado un nuevo giro que ha llevado a que este país sea mirado por sus vecinos con otros ojos. En el último periodo los israelitas han venido copando espacios en Latinoamérica, se sienten como que tienen que jugar un papel acá, se sienten como que también son fundamentales en todo este proceso de lucha. Se dice que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Colombia se convirtió en la Israel de esta parte del mundo, por eso la preocupación de los países vecinos, marcada, extremadamente marcada, por donde quiera que uno iba en Latinoamérica, se hablaba de este fenómeno. Entonces en Colombia en particular, desde hace mucho rato, no solamente han estado relacionados con los estamentos fundamentales del poder, como las fuerzas militares o como los grupos empresariales, etcétera, sino que también han sido fundamentales en la construcción del modelo del paramilitarismo. Nosotros podemos ver pues que Colombia es el Israel de América Latina, porque no solamente nosotros estamos exportando droga, estamos exportando grupos armados, grupos paramilitares, que en nuestro país se denominan sicarios. En la medida en que han aplicado el concepto de conflictos de baja intensidad, pues han fortalecido los grupos paramilitares como un instrumento que les permita, entre comillas, lavarse en las manos y decir, eso no lo está haciendo el gobierno, las fuerzas militares del gobierno del Estado, sino que lo están haciendo otra serie de grupos que son conexos con ellos, pero que hay una dinámica de vieja politiquería. Desde la época de los años 80 del siglo pasado, grandes generales, gran cantidad de miembros del ejército de Israel estuvieron aquí en Colombia entrenando a grupos paramilitares. Colombia obviamente es el país que puede jugar, como se dice en otro momento, el papel que juega Israel para esa parte del mundo. Colombia desde ahí pueden exportar la cantidad de sicarios paramilitares que necesiten, preparados en la guerra. Lo podemos ver lo que sucedió en Honduras con el golpe de Estado que le hicieron a Manuel Zelaya. Ahí estuvieron presentes grupos armados colombianos y en este momento todavía hay grupos armados en Honduras asesinando a periodistas, asesinando a dirigentes sindicales. O sea, gente que ya tiene el suficiente conocimiento, la suficiente experiencia, la suficiente historia en relación con el tema de la guerra, con el aniquilamiento del otro, sin ninguna conciencia, sin actores de la guerra hechos solamente como robots para asesinar o para eliminar o para chantajear al otro. De un hombre como Yair Klein, que para todo Colombia y el mundo es conocido, que fue uno de los grandes maestros de los posteriores criminales que azotaron a Colombia de lado a lado, enseñando y adiestrando con técnicas israelíes a los matones que conformaron la primera generación de los paramilitares, esto en el Magdalena Medio colombiano. Hay videos donde se conocen los entrenamientos que este mercenario israelí hacía con los criminales colombianos. وما زالت قضية جاير كلين وغيره من المرتزقة الإسرائيليين تتفاعل في كولومبيا حتى اليوم لحمايتهم من قبل السلطات الإسرائيلية التي ترفض تسليمهم إلى القضاء الكولومبي. وقد خرج عدد من التظاهرات الاحتجاجية بهذا الصدد أمام سفارة الكيان الصهيوني في العاصمة بوغوتا. Es insólito que tenga que hacerse una manifestación en frente de la Embajada de Israel en Bogotá para solicitar algo que a todas luces las víctimas en Colombia están esperando con este tenebroso episodio que generó este señor Yair Klein. El gobierno colombiano se siente bien con que se le haya dicho que no se va a extraditar. Él
A quien menos le interesa es a la oligarquía colombiana, a los gobiernos colombianos, al ejército y a las Fuerzas Armadas y de Policía en Colombia, que este señor venga. Entonces esto hace parte de los tratados por debajo de la mesa que se dan en el mundo con los grandes violadores de derechos humanos. تشمل سلسلة الاتفاقيات الموقعة من تحت الطاولة بين كولومبيا والكيان الصهيوني تعزيز الصناعات العسكرية لتبلغ أحجاما تتناسب مع السياسة المشتركة بينهما. La fabricación de armas israelí en Colombia se viene dando hace mucho tiempo y es un instrumento que utiliza el imperialismo norteamericano para abastecer de armas a los grupos contrarrevolucionarios existentes tanto en Colombia como en Latinoamérica. تحولت وزارة الدفاع الكولومبية منذ أواسط السبعينيات إلى محطة انطلاق لدعم الديكتاتوريات العسكرية في كل من نيكاراغوا وبوليفيا وتشيلي وغيرها من تلك الدول التي تلقت أسلحة وأدوات تعذيب إسرائيلية وتلقت تدريبات على الحروب القادرة في الكيان الصهيوني. ولكن كولومبيا كانت السباقة في هذا المجال، حيث تلقت في السبعينيات طائرات خاصة بالمظليين وطائرات عسكرية أخرى، وفي الثمانينيات تلقت بنادق خفيفة من نوع جليل بعياراتها المختلفة ومنها بنادق جليل AC، ثم تبعت ذلك بصفقة من 12 طائرة كفير C-2 وأخرى لتحويل طائرات ميراج إلى كفير C-12 بإضافة بعض التعديلات عليها. وبعد ذلك بدأت الصناعات العسكرية الكولومبية إندوميل بإنتاج بنادق جليل الرشاشة. Estados Unidos es el primer país en el mundo que otorga las licencias para la producción de armas, para la venta de repuestos, y tiene una negociación directa con Israel. Y luego Israel tiene una negociación directa con Colombia. توج ذلك بفضيحة أثيرت في كولومبيا حول بندقية K-47 التي رفضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فبيع ترخيصها إلى المصانع الكولومبية رغم الخلل المعلن والواضح في تصميمها وأدائها القتالي. ومع ذلك تصدر شركة إندوميل للصناعات العسكرية الكولومبية هذا النوع من البنادق إلى أكثر من 15 بلدا في العالم. Entonces el propósito no es que Colombia le va a quitar el mercado armamentista a Israel en el Medio Oriente y países de Centroamérica. El propósito es cómo se legaliza una producción de armas que tiene que ver con la situación de los conflictos en el mundo. Entonces en Colombia hay un conflicto interno armado que tiene unas consecuencias sociales, entonces necesita incrementarse la guerra. تشير بعض المصادر في بوغوتا أن الوحدات الجوية الكولومبية تعتمد كليا في الإشراف والتشغيل والصيانة على المتعاقدين الإسرائيليين، وتؤكد أن شركة إسرائيل تريدينج كوربوريشن إيريس هي المرجع الصهيوني الأول أمام السلطات الكولومبية منذ عقد الثمانينيات، وهي تلعب دورا رئيسا في صفقات الأسلحة القانونية أو الجارية في السوق السوداء، بالإضافة إلى شركة CST Global الناشطة في أرجاء القارة الجنوبية والتي تولت تدريب المرتزقة في نزاعات دولية مختلفة. Entonces eso tranquilamente hoy lo se exporta hacia Honduras, hacia Bolivia, hacia Ecuador, hacia Venezuela, etcétera, para desde ahí generar un papel de eliminar o de parar o de sofocar esos posibles espacios de confrontación al imperio y a sus políticas sociales y económicas. كما أثارت وسائل الإعلام المحلية تدخل عناصر إسرائيلية جلبتها CST Global لتساهم مباشرة بعدد من عمليات الاغتيال والتصفيات الجسدية التي استهدفت زعماء الحركات السياسية والتقدمية في كولومبيا، سعيا منها لتغيير موازين القوى الداخلية من أجل استمرار تواجدها في هذا البلد. Sabemos que dentro de nuestro país existen grupos de israelíes que están haciendo labores de inteligencia y de entrenamiento a las fuerzas militares de nuestro país, y sabemos y tenemos claro y estamos convencidos que sin la participación del ejército israelí o de esos comandos especiales y del ejército norteamericano y sus comandos especiales, nunca jamás hubieran tocado las estructuras elevadas
militarmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. حصد الصهاينة من تدخلهم في نزاعات كولومبيا أرباحا طائلة، هي أرباح تتعدى قيمة الصفقات العسكرية المعقودة مع هذا البلد لتبلغ مستوى حصة كبيرة من ثرواته الخيرة. Ellos conforman casi que unas logias impenetrables del manejo de los altos manejos de los dineros, incluso del Estado colombiano, y como decimos en Colombia, y al alcalde quién lo ronda, o sea, no hay autoridades competentes en Colombia, como quiera que ellos mismos son los que detectan el poder en las instancias judiciales, en las instancias policiales, en las instancias incluso del Congreso de la República en Colombia. بلغ الزحف الاقتصادي الصهيوني في كولومبيا مستوى استملاك مؤسسات وطنية استراتيجية كان منها شركة زيوت كراسكو ومصرف بنك كولومبيا وشركة طيران أفيانكا وغيرها. كما عمل الصهاينة على إفلاس شبكة الفنادق حتى تمكنوا من احتكار هذا القطاع بكامله، كما أنهم وكالعادة تمكنوا من الهيمنة على وسائل الإعلام. Mafias organizadas que manejan sectores. Las comunicaciones las maneja un sector, la parte que es la más importante tal vez en Colombia, donde se manejan las grandes cantidades de dinero, que es el Ministerio de Defensa colombiano. Eso es otra mafia, podemos decir así, que la manejan en forma oscura, y así en cada sector del país va uno encontrando que se han entronizado unos dominios poco claros, supremamente cuestionables, que lo único que le lleva a uno a pensar es, con todo este escenario, cómo un país como Colombia sobrevive. Sí, eso es una injerencia a la soberanía de Colombia, porque ningún país puede estar violando una soberanía, la cual dicen defender, por lo menos en nuestro país, y que están apoyando al gobierno de Colombia.